Con el permiso de la presidenta. Más que presentar el dictamen, que como ya bien ha dicho el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Yunes, ha sufrido 20 modificaciones y hablar del contenido específico de cada uno de sus artículos, me parece que lo que sí tenemos que hacer todos son algunas reflexiones. La primera, aceptar que en este país existe una enorme brecha entre el norte y el sur. En realidad, tenemos un norte, la parte norte del país, del centro hacia el norte, que crece a ritmos mayores incluso que algunos países que asombran al mundo como China. Si tomamos la zona del Bajío, particularmente Guanajuato, y vemos los ritmos de crecimiento de los últimos 7, 8 años, ha crecido más que China. Y todo el mundo se admira del crecimiento que tienen estos países, y en México los tenemos. Pero también tenemos la región del sureste, en donde el crecimiento en la mayor parte de los casos es negativo. Es decir, cada vez el volumen de la economía es menor, y máxime si lo consideramos a nivel per cápita. Si no hacemos esta reflexión y asumimos esta realidad de que tenemos dos Méxicos, no podremos pasar a la conclusión inmediata que esto no es sostenible en el mediano plazo. No puede, como se ha dicho por algunas personas del norte del país, el dejar que el norte siga creciendo y el sur se las arregle como pueda. Es insostenible. Todos los estados del norte tenemos las presiones de la migración del sur, de la imagen a veces que genera el sur en el mundo entero, incluso los incrementos de índice de delitos normalmente del orden común, que se generan precisamente por las condiciones de pobreza en que vive la gente del sur. Es indispensable, es absolutamente indispensable romper este ciclo. ¿Por qué este ciclo? Porque así como dice la gente de manera popular que dinero llama a dinero, progreso y crecimiento llaman más progreso y crecimiento. En los lugares en donde ha aprendido el desarrollo, a veces tenemos municipios, yo le refiero por ejemplo al municipio de San León Río Colorado, durante muchos años ha tenido un desempleo negativo. Es decir, se ofrecen más plazas de trabajo, se ofrecen más puestos de trabajo que los trabajadores que solicitan puesto. Dinero llama dinero, desarrollo llama desarrollo, pero también la pobreza tiene un ciclo perverso. La pobreza tiende a que se incremente y hay que hacer algo para romper el ciclo. Y ese hacer algo para romper el ciclo tiene que partir de una acción subsidiaria. Todos los estados del país, particularmente los estados que más desarrollo tienen, tenemos que invertir en el sur del país. Y la única manera de romper este ciclo es generando empleo. No hay ninguna otra forma. Ciertamente son importantes, fundamentales los programas sociales, particularmente el programa Prospera, que antes fue Oportunidades y antes fue Progresa. Ese programa que en su historia de ya 17 años, ha demostrado ser un programa eficaz, no saca a la gente de la pobreza. La pone en condiciones de salir de la pobreza si tiene un empleo. De tal manera que la acción debe estar focalizada a generar empleos en los estados de mayor rezago de este país. Por ello, tampoco es suficiente, como se ha dicho, hay que ser federalistas, hay que pasarle ese dinero a los estados. Curiosamente, los estados del sureste son los estados que reciben más recursos per cápita de todo el país. Si contamos las participaciones y las aportaciones, es decir, el ramo 33, per cápita, por habitante, hay estados que reciben casi el doble que otros estados que tienen mayor desarrollo. No es transfiriéndole más dinero. Y hay que recordar también que, por ejemplo, en materia de educación, hay estados como Baja California que destina más del 40% de su presupuesto a la educación. En los estados del sureste, la mayor parte de la educación la paga la federación, lo mismo que el sistema de salud y las universidades. No es transfiriendo más dinero a Chiapas,
No es transfiriendo más dinero a Oaxaca y a Guerrero como vamos a romper este ciclo. Es haciendo una acción focalizada que genere empleos. Y esta acción focalizada puede lograrse a través de lo que se ha hecho ya, a través de una experiencia internacional, las zonas económicas especiales. Claro, todos oímos hablar de los grandes éxitos de las zonas económicas, los éxitos de China, en las zonas en que logró meterlas al desarrollo, creando zonas económicas especiales. En el caso de América, la zona de Colón en Panamá. Pero nadie habla de las zonas económicas que han fracasado. Hay verdaderos elefantes negros en el mundo que llevaron inversiones de miles de millones, a veces de dólares, y que no generaron un solo empleo. Y lo voy a poner con un ejemplo más cercano a nosotros en el país: los aeropuertos. En este país solamente hay 3 aeropuertos que tienen pista de concreto. Los aeropuertos que tienen las mejores especificaciones del mundo son el aeropuerto de Puerto Peñasco, que no recibe un solo vuelo comercial, el aeropuerto de Querétaro, que recibe muy poquitos vuelos comerciales, y el aeropuerto de Cancún, que es el aeropuerto más rentable de este país. No basta la infraestructura. A veces pensamos que una zona económica es construir carreteras, aeropuertos. No basta la infraestructura. Lo que determina es la demanda. Si las líneas aéreas no necesitan establecer, porque no tienen clientes para llevar a un aeropuerto, así sea el mejor del mundo, no van a ir. De tal manera que las zonas económicas sí tienen apoyos subsidiarios de la Federación, apoyos fiscales, que para ser subsidiarios tienen que ser temporales, no son de por vida. Es más, se establece en la ley que tienen que ir decreciendo gradualmente. Facilidades aduaneras, desde luego inversión pública en infraestructura, pero sobre todo promoción. Es decir, tenemos que encontrar el mecanismo para ser exitosos, para no pasar a las listas de zonas económicas especiales fracasadas, que son la mayor parte de las del mundo. Tenemos que hacer trajes a la medida para atraer específicamente las empresas que queremos, exactamente como lo hacen los estados que atraen inversiones. Les dan apoyos fiscales, les dan apoyos en infraestructura, pero se fijan en qué tipo de empresas pueden aterrizar en sus estados. Ahora ese trabajo lo tiene que hacer la Federación y lo va a hacer a través de las zonas económicas especiales. Lo más importante es la promoción. ¿Pudieran una empresa irse a un estado sin incentivos fiscales, sin apoyo en infraestructura? Muchas se han ido, como se van ahorita, por ejemplo, a Jalisco, a Guanajuato, sin ningún apoyo. Pero se van porque les conviene. Podemos regalarle todos los impuestos y si no hay algunas condiciones mínimas, no se van a ir las empresas. Por eso necesitamos pensar en esto. Algunos han dicho, lo puede hacer mediante decreto el Ejecutivo. Sí lo puede hacer mediante decreto el Ejecutivo. Pero como se trata de atraer a las empresas, se trata de darles absoluta seguridad jurídica. Por eso se requiere una ley. También es importante decir que ciertamente se trata de dar Estado de Derecho. Las zonas económicas en donde se desarrollan, mediante adquisición, el gobierno federal va a adquirir los terrenos y van a ser terrenos de orden federal, de manera que la legislación y los jueces y el Poder Judicial Federal son los que tendrán el imperio sobre los conflictos que puedan dirimirse en esas zonas. Se trata de dar toda la seguridad porque se trata de atraer empresas que permitan que se genere empleo de calidad. Por cierto, hay que decirlo, México ya ha tenido experiencias exitosas al respecto. No se llama zona económica, pero hace más de 40 años se inició el desarrollo de Cancún, donde no existía nada y había de los mayores índices de pobreza. Ciertamente hubo apoyo federal de infraestructura, ciertamente hubo apoyo federal de ordenar la oferta a través de Fonatur, pero nadie puede negar el enorme desarrollo que ha tenido esa zona de la Riviera Maya cuando el gobierno se propuso desarrollar una zona y hacerla con subsidios focalizados y que son temporales y van desapareciendo. Muchos han planteado, ¿por qué no hacemos de México una zona económica completa?
Bueno, por la simple y sencilla razón de que el objetivo es romper la enorme brecha de desigualdad que existe en este país. Es verdaderamente ciego pensar que tenemos que darle incentivos fiscales a donde llegan las empresas prácticamente ya porque les conviene, sin necesidad de atraerlas a los estados. Algunos han dicho, ¿por qué nada más se limita a 10 estados? Yo en lo personal manifesté mi inconformidad porque entre las últimas modificaciones se incluyó una nueva fórmula que abarca a los 10 estados más pobres del país. Originalmente abarcaba a los 6 estados más pobres del país. Entre más estados, menos focalización y menos probabilidad de éxito. Yo concluyo sabiendo que las zonas económicas no es una panacea. Aprobar esta ley no significa de ipso facto se generarán empleos. Hay muchísimo camino que recorrer. Se requiere la participación de los estados y los municipios que habrán de firmar convenios con la Federación y que para evitar casos como el que lamentablemente ha sucedido en Nuevo León, sean ratificados por el Congreso y por los cabildos para que independientemente de quién sea el gobernador o el alcalde, persistan en esos convenios. Solamente me resta a mí desear de todo corazón que tengan éxito, que se puedan generar los empleos que son los que sacan a la pobreza a la gente y que entonces podamos romper el ciclo de esta brecha que cada día crece más y que separa a México en dos realidades totalmente diferentes que, como decía hace ratito, no es sostenible. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Población y Desarrollo. Con su permiso, señora presidenta, a nombre de la Comisión de Población y de mis compañeros Juan Carlos Romero Hicks del PAN y Anabel Acosta Islas del PRI, ponemos a consideración este dictamen y de manera particular me siento honrado de poder tomar la palabra como representante del Estado de Guerrero y también porque junto con compañeros y compañeras hace aproximadamente 2 años presentamos una iniciativa de ley precisamente para dar origen, configuración a las zonas económicas especiales. Con especial atención y gusto he escuchado a mis compañeros presidentes de las comisiones que me antecedieron. Y quiero poner a consideración ustedes una reflexión de lo que puede significar esta ley y de lo que puede significar que aquí, en el seno del Pacto Federal, en el Senado de la República, volvamos a pensar en cómo construimos, cómo diseñamos, cómo planeamos y cómo trabajamos para tener un país, un México que logre estar en las dimensiones de crecimiento y de desarrollo que no solamente quienes queremos a esta querida patria, sino muchos actores internacionales ven como un futuro posible. Hace poco más de un año veía yo una de las calificaciones, una de las proyecciones para los próximos 25 años de nuestro país y con especial regocijo veía yo que ven condiciones para que México se ubique como la 7ª economía del mundo, por su tamaño territorial, por su población, por las distintas condiciones de economía y de integración que tiene, puede estar convocado a ser esa 7ª economía. Que sus habitantes, que sus hombres y sus mujeres, que sus niños y niñas, que sus adultos mayores tengan y dejen de estar en ingresos de alrededor de los $10,000 al año, a estar en condiciones de entre 30, 40 mil dólares al año. Hoy, y ya lo comentaba el senador Héctor Larios, tenemos estados de la República que han conquistado esos estadios. Cuando uno revisa las tasas de crecimiento de Baja California, cuando uno revisa las tasas de crecimiento de Querétaro o de Guanajuato, vemos cómo es posible que si se dan las condiciones adecuadas, México tenga capacidad de tener crecimientos por encima del 7%. Muchas veces aquí se cita el crecimiento de la economía china o sudcoreana, pues esa es la condición de crecimiento que hoy tienen estados del Bajío que han logrado integrar, por ejemplo, en el sector automovilístico, una gran capacidad de crecimiento, una gran capacidad de generación
de capital humano que representa pues una de las principales locomotoras, no solamente del país, sino del mundo entero. A contrasenso, en el estado de Guerrero, que es el que yo represento, tenemos condiciones de marginación similares en muchos municipios, igual que en Oaxaca, igual que en Chiapas, igual que en Tabasco, igual que en Quintana Roo, en Campeche, condiciones de desarrollo municipal que están por debajo de las condiciones que tienen otras latitudes, por ejemplo, las del África subsahariana. Ese es nuestro país. Ese es el país que hoy representamos aquí en el Senado de la República. ¿Cómo garantizamos, compañeros y compañeras, que en lugar de tener niveles de distribución del ingreso tan terribles como los que tenemos en estas condiciones actuales, donde el 10% de la población concentra el 63% de la riqueza, podamos generar condiciones de mejor distribución? Pues la respuesta tal vez es fácil, pero difícil de construir, y creo que este dictamen abre la puerta para arrancar una nueva forma de concebir a un país con un desarrollo y un crecimiento mucho más equilibrado. Hace aproximadamente 2 décadas y media, un secretario de Comercio y Fomento Industrial, cuando le preguntaron cuál era la política industrial del país, señaló que la mejor política industrial que podía tener México era que no hubiera política industrial. Clausuró en ese momento la posibilidad de continuar esfuerzos como los que en los 70s dieron origen, y ya se ha citado aquí, a una de las principales fuentes de ingreso del país y del mundo, que es Cancún. Cancún fue motivado precisamente porque hubo planeación, porque hubo intención, pero sobre todo porque hubo una decisión firme del Estado mexicano de garantizar que en ese punto privilegiado para el desarrollo turístico se convirtiera un vergel para el mundo, para la provisión de servicios. Hoy ahí tenemos los mexicanos el principal aeropuerto de la República, no es Benito Juárez. Bueno, esas son las condiciones que se logran cuando hay planeación, cuando hay programación presupuestal y sobre todo cuando hay seguimiento. ¿Qué queremos con esta ley? Queremos que lugares como el puerto Lázaro Cárdenas, donde se tuvo la gran visión de integrar en ese lugar uno de los principales puertos de llegada de bienes y servicios, pues lograr lo que se pensó en los años 70, que se convirtiera en el puerto más importante, no solamente de México, sino que tiene las condiciones de cabotaje para ser el puerto más importante del mundo. Y esto no lo digo solamente aquí yo. Cuando uno revisa la saturación que tiene Vancouver, cuando uno revisa la saturación que tienen los puertos de California, entonces Manzanillo y Lázaro Cárdenas, junto con Salina Cruz en la parte oaxaqueña y junto con el puerto chiapaneco, tienen la posibilidad de expandir nuestra frontera de desarrollo y de crecimiento precisamente esos lugares donde impera la pobreza. ¿Y qué es lo que entonces tenemos que pensar? ¿Cómo garantizamos que el desarrollo tecnológico, que el crecimiento de capacidades que tienen nuestros ingenieros y nuestras ingenieras en los estados de Guanajuato y de Querétaro bajen hacia Michoacán, bajen hacia Guerrero, bajen hacia Oaxaca, precisamente para ampliar la frontera de posibilidades de crecimiento que tiene el país? Esa es la vocación que tiene una ley de zonas económicas especiales. Es cierto que no estamos inventando el hilo negro. Hay alrededor de 4.200 lugares que han apostado a esta visión. La mitad de estos han sido un fracaso en el mundo. La mitad de estos, algunos en China, otros en la India, otros, como el caso de Cuba, han estado en un contexto de protección de parte del Estado para tener una gran visualización de que a partir de estas zonas no solamente es generar empleos, no solamente es generar inversiones y que unos cuantos se beneficien. No, compañeros, es generar condiciones para que la visión de integralidad que tenemos que tener como país, si en el horizonte de las próximas 3 décadas queremos que en cada niño mexicano nazca en los Tuxtlas, nazca en la Cañada Chiapaneca, nazca en los valles centrales de Oaxaca o nazca en la montaña de Guerrero, tenga las mismas posibilidades de crecimiento y de bienestar que hoy tienen muchas latitudes del país. Por eso,
no solamente como presidente de la Comisión de Población, como guerrerense y como militante de la izquierda, estoy convencido de que estas son las apuestas en las que hay que tener arrojo. Cuando el Tratado de Libre Comercio hace 20 años significó enormes posibilidades para Tijuana, para Matamoros, para Ciudad Juárez, fue una gran apuesta que ha permitido que esos estados despeguen. Sin embargo, hoy el sur, que se mantiene como un ancla, que solo se ha pensado como un territorio para atender de manera asistencial, con infraestructura adecuada, aprovechando la enorme frontera que tenemos con el mercado comercial más amplio del mundo, que es el que representa a Asia, 2/3 partes del crecimiento comercial anual. Eso, compañeros y compañeras, es entender que México tiene una frontera amplísima en los estados del Pacífico, precisamente con ese continente asiático. Que Acapulco puede volver a estar conectado como lo estuvo con Manila y con Shanghái. Que tiene frontera Salina Cruz precisamente con los países que hoy son los tigres asiáticos y que están creciendo. Esa es la visión, compañeros y compañeras, y como presidente de la Comisión de Población, estamos contentos de que se busque que el Estado mexicano, con incentivos fiscales, con incentivos anuales, pero sobre todo con una percepción de que hay que ponerle atención y visión colectiva al sur, pues tengamos la posibilidad de encontrar en esta ley, sacar a aquellos que desde la visión neoliberal pensaron que no podía haber política industrial, porque solamente, compañeros y compañeros, con la inversión del Estado, con energía colectiva, con la iniciativa privada, es posible aprovechar los retos que tenemos de subdesarrollo, pero sobre todo las enormes oportunidades que tenemos para ser el gran país que México está convocado a ser. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Graciela Ortiz González para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.